Estamos pendientes de ese marco financiero que iba a contar la Unión Europea y que tenía un poco en guardia a las organizaciones agrarias porque creían que iban a perder dinero para el campo. Pedían una PAC mejor financiada, lo decía Saja en una movilización en Bruselas. Hoy es el Gobierno de Aragón el que dice que con los datos en la mano se pierde un 20% de la PAC. Lo ha dicho el propio consejero en una convocatoria urgente, Blanca. Eso es, primera reacción del consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, a este recorte del 20% en la financiación de la PAC, de esa política agraria común. Su rechazo es tajante. Dice que este recorte del 20% se traduciría en una pérdida de en torno a los 110 millones de euros anuales. Ha defendido el consejero la PAC como un elemento clave para mantener vivo el sector agrícola y además ha recalcado que las necesidades presupuestarias de la Unión Europea no pueden cubrirse a costa de los más vulnerables de la cadena, como son los profesionales del campo. Nos preocupa evidentemente muchísimo porque es una reducción completamente inasumible. Nosotros hemos defendido en diferentes ocasiones que el sector agrario es un sector estratégico, es un sector que garantiza la soberanía y debe garantizar la soberanía alimentaria de Europa y más en un momento geoestratégico tan complicado como el que estamos viviendo. Aragón recibe fondos agrícolas y gestiona cada año aproximadamente, es variable, pero bueno, podemos decir 530, 550 millones de euros. Este 20% de reducción, que tampoco sabemos si va a ser lineal o no, pero en el caso de que lo fuera, pues supondría unas pérdidas entre 105 o 110 millones de euros. Pues esto es lo que advierte el consejero de Agricultura, María José. Bueno, ayer von der Leyen sí que dijo que dentro del presupuesto de la Comunidad Europea que tiene previsto a partir del 2027 reducir de los 400.000 millones que estaban destinados a la PAC a 300.000. Es una reducción de un 25%. Y lo que sí aclaró es que se mantiene el 80% del presupuesto de las ayudas directas a los agricultores. Sabemos todos que el presupuesto es el que hay en Bruselas y que se han comprometido a incrementar el presupuesto en defensa. Entonces, dentro de ese presupuesto lo quitan de un lado, lo ponen en otro. Habrá que ver cómo se acomete esa reducción y cómo nos afecta. Pero en principio sí que garantizaron ayer que el 80% de todo lo que es ayuda directa a los agricultores, eso se mantenía. Con lo cual habrá que ver, al final todavía esto no está aprobado, habrá que ver la letra pequeña de ese acuerdo y ese marco, pero bueno, por ahí habrá que ver en qué parte a nosotros se nos recorta, si se nos traduce directamente en ese 20% o es un poquito menos, porque aquí tenemos un porcentaje de ayudas al campo directas más que indirectas, con lo cual habrá que ver al final esos números cómo quedan. Yo aquí voy a ser optimista, citando también a von der Leyen, decía ayer que estamos al inicio del proceso, que queda 1 año y medio, 2 años para negociar. Vamos a ver cómo termina todo esto. Desde luego estamos hablando de una decisión que afectaría a miles de personas en Aragón, millones en toda España y en Europa. Hay un sector que está ya gravemente dañado y que sería un poco la puntilla. Entonces, vamos a ver cómo queda todo esto y, desde luego, los agricultores lo han demostrado, que no se van a quedar callados. Lo hemos visto en protestas anteriores y entiendo la reacción del consejero Rincón y entiendo que será el parecer de todos los agricultores de Aragón, que hay muchísimo en juego. Pero, hombre, ¿cómo no va a reaccionar así? Es que al final estamos hablando de 100 millones menos que llegarían al año en ayudas a la PAC. A ver, yo entiendo que es verdad que tienen que aumentar el gasto en defensa, así lo hemos acordado, ¿no? Todos los países de la Unión, pero tienes que mirar también de dónde vas a quitar ese dinero, o si tienes incluso... Ayer Sí. el rumor era que se iba a poner un nuevo impuesto, incluso a las empresas que facturaran más de 100 millones de euros. Claro, a eso iba, que tienes otra medida también de, en lugar de quitar las aportaciones a la PAC, aumentar los impuestos, y este podría ser una vía. Al final, el presupuesto es verdad que se aplicaría a partir de 2027, pero si no recuerdo mal tendría una vigencia de 4 o 5 años. Entonces, sería un periodo en el que los agricultores estarían perdiendo todavía más. Estamos viendo además ahora cómo necesitan ayudas constantes por todos los fenómenos meteorológicos que con el cambio climático van a ir a más. Si encima ya empiezan a tocar la PAC, yo creo que saldrían muy perjudicados y que el Gobierno de España va a tener que defender muy mucho la medida de los agricultores, porque no en todos los países tiene el mismo efecto. El efecto que tendría en España sería mucho mayor que en otros países que no apuestan tanto por el sector privado
calvario y que son más industriales. Entonces yo creo que tiene que haber una negociación que va a ser muy dura y evidentemente escuchar también a comunidades como Aragón, que pueden ser de las que se vean más perjudicadas.